Buenas tardes a todas y todos. Este 29 de mayo 2021 es una fecha especial para Chile, para el patrimonio y para la cultura del país. Se celebra una nueva versión de los Días del Patrimonio Cultural, una importante fecha en la cual Chile se une en torno a este importante tema de la sociedad y la cultura, que es el patrimonio. Yo soy Humberto Bonomo, director del Centro del Patrimonio Cultural. Desde la Pontificia Universidad Católica de Chile les damos la más cordial bienvenida a este encuentro, en el cual hablaremos de la figura importante para la historia, la cultura y el patrimonio de Chile. Voy a presentar brevemente el tema que propusimos este año como Día del Patrimonio Cultural. Desde la universidad planteamos el tema tesoros humanos, entendiendo que el patrimonio no son solamente los monumentos, no son solamente los edificios, sino son sobre todo las personas, las comunidades, aquellos que mantienen vivos las tradiciones, los afectos, las prácticas culturales y que le dan sentido a nuestras vidas, que le dan sentido a la cultura y que tienen un rol fundamental en el cuidado, en la construcción como decía, la construcción de sentido y la construcción de identidad. Uno de estos importantes tesoros de Chile, digamos, y de nuestra cultura, es el hermano Francisco Valdés. Hoy día hablaremos de él en esta tarde y sin más, me gustaría invitar al director del campus Villarrica, Gonzalo Valtivieso, para que dé unas palabras de bienvenida a nombre del campus que está más cercano, digamos, a la figura y al territorio donde el hermano Francisco Valdés fue tan activo. Gonzalo. Muy buenas tardes, muchas gracias Humberto. Saludo a cada uno, muy especialmente a Monseñor Jorge Concha, obispo de Osorno, al padre Fray Juan Bauer de Pucón, y a todos los que nos acompañan en esta actividad. La verdad es que para mí es un honor poder participar en este conversatorio en el marco de los Días del Patrimonio que desarrolla la Universidad Católica, invitado por todo Chile, ¿cierto, Néstor? Y en particular por la huella tremendamente profunda que el señor Francisco Valdés Subercasó marcó en el territorio en el que nos encontramos. Yo estoy en Villarrica, toda esta zona fue tremendamente impactada y marcada por la vida, la historia, la misión de Monseñor Francisco Valdés Subercasó. Y en un momento en que necesitamos muchísimo reencontrarnos con figuras que nos unen, personas que han generado una marca de diálogo, una marca de encuentro, una marca de cercanía, una marca de preocupación por el otro. Creo que es muy significativo que podamos tener esta conversación en torno a su figura. Estamos, por supuesto, en un momento del país muy importante. Estamos viviendo en una época muy significativa. Y poder vincularnos emocionalmente y con el legado de personas como Francisco Valdés Subercasó, creo que nos ayuda mucho a reflexionar sobre la forma en que tenemos que seguir construyendo nuestro país. Un país hermano, un país unido, un país en el que nos preocupamos, como él se preocupó, de los más pobres, de los que estaban más desposeídos, de los que necesitaban una mano. Agradezco muchísimo a Humberto la posibilidad de estar en este conversatorio y a todos los que lo han hecho posible. Y para continuar quisiera pedirle a Monseñor Jorge Concha, obispo de la diócesis de Osorno, si es que nos pudiera acompañar con una oración. Buenas tardes a todos.
Mi nombre es Jorge Concha, obispo de Osorno, y desde ya quiero expresar mi profunda gratitud por todos quienes han hecho posible y están haciendo posible este conversatorio en torno a la figura de Monseñor Valdés. Y yo quisiera, ya que me han pedido, comenzar con una oración que tiene mucho que ver con él. Una oración que él la realizó muchas veces, seguramente, justamente frente a la cruz de San Damián. Una cruz que está plasmada en tantos lugares del sur de Chile como es la cruz de San Damián. Yo le cambio un poco las personas de esta oración, pero para todos los que estamos ahora conectados, y una oración también que creo que corresponde hacerla por toda nuestra patria en este tiempo, en estos días que estamos viviendo. Oh Dios, grande y glorioso, Señor mío Jesucristo, ilumina, te ruego, las tinieblas de nuestra mente y de nuestro corazón. Danos una fe recta, una sólida esperanza y un amor perfecto. Haz que te conozcamos, oh Señor, para que en toda cosa todo lo hagamos conforme a tu verdadera y santa voluntad. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias por su palabra, Monseñor. Voy ahora a presentar a las personas con las cuales en conjunto hemos planificado y programado esta presentación, que nos parece relevante porque, como decía Gonzalo, pone de relieve una figura fundamental para la historia de Chile, una figura que tiene una importancia no solamente desde el punto de vista espiritual e histórico, sino también político. Conoceremos más de él en el encuentro de hoy. Las personas que expondrán a continuación son, por un lado, Carmen Luisa Letelier Valdés, profesora de castellano de la Universidad Católica, licenciada en Interpretación Superior en Canto de la Universidad de Chile, académica titular de la Universidad de Chile, la Facultad de Artes, profesora emérita de la Universidad de Chile y Premio Nacional de Arte del año 2010. También nos acompañan Francisca Valdés, profesora de Historia y Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Entre 1982 y el 2014 estuvo trabajando en la Subdirección Nacional de Museos del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural, encargada de área de exhibiciones y guión de los museos y encargada de coordinación de proyectos integrales de desarrollo de museos. Es asesora de la Casa Museo Padre Pancho de Pucón en proyecto concursable Fondarte. También nos acompañan Mónica Sabugal, que es administrador público de la Universidad de Chile y directora de la Fundación Fray Francisco Valdés Subercaseaux de la Fundación, y es, perdón, directora de la Fundación desde su fundación. También Inés Quesada, que es tecnóloga médica y tesorera de la Fundación desde el año 2018. Está con nosotros también el Fray Juan Bauer, hermano capuchino, vicepostulador de la causa de Monseñor Francisco Valdés. Y por último, faltan dos personas, Verónica Griffin Barros, que es profesora de castellano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y magíster en literatura de la Universidad de Chile, editora independiente y asesora en comunicación, editó el libro sobre Monseñor Francisco Valdés, del padre Jaime Correa, para la revista Humanitas, ha escrito sobre el arte del padre Francisco Valdés y trabaja en un libro sobre Pedro Subercaseaux, un proceso de edición. Y por último, Alexandrine de la Tal, que es doctora en Historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesora e investigadora del Instituto de Historia de la Universidad de los Andes y es directora del Centro de Estudios Históricos de Religión y Cultura de la Universidad de los Andes. Asimismo, es autora de varias publicaciones sobre santidad,
vida religiosa femenina, educación e historia de la medicina. Ha participado en diversos congresos internacionales y proyectos de investigación. Bien, entonces, sin más, yo nuevamente les doy la más cordial bienvenida. Les digo que somos 206 personas conectadas en esta sala. Es un número realmente importante que demuestra la importancia de la figura del padre Francisco Valdés para, como decíamos, la historia, la cultura y el patrimonio de este país. Invito ahora a intervenir a Carmen Letelier para que reactive su audio. Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Quiero dar en primer lugar dar las gracias. ¿Se está oyendo? ¿Sí? Sí. Dar las gracias a la Universidad Católica por haber dado acogida a esta idea de resaltar la figura de Monseñor Valdés. Quiero dar las gracias a Monseñor Concha, que es obispo de Osorno, que nos ha venido a acompañar y a bendecir este trabajo, que espero que sea muy fecundo, a todas las primas queridas que han trabajado tanto en esto, a las queridas amigas de Pucón, a Alexandrín, que está haciendo un trabajo maravilloso, al padre Juan, en fin, a todos los que están en este momento. Vamos a hablar hoy día de un personaje que ya forma parte de nuestra historia patria y de la historia de la Iglesia en Chile. Monseñor Valdés, el padre Francisco, como se le conoce y venera en el sur, fue un hombre de Dios. Quiero basar mi semblanza en 7 aspectos fundamentales de su vida. Su espiritualidad. Desde muy niño conoció las figuras y los trabajos de los capuchinos, especialmente en sus labores misioneras en el sur de nuestro país, en Araucanía. Y desde entonces quedó grabado en su corazón la admiración y cariño por estos seguidores de San Francisco de Asís, dedicados con la mayor humildad a servir a sus hermanos y a desposarse con la hermana pobreza. Su vida fue en constante ascensión hacia la santidad, procurando siempre andar senderos que, según sus palabras, suben y cansan, manteniendo una verdadera libertad interior. Luego de que a los 17 años decidiera entregar su vida a la Iglesia y de algunos años de estudio en el Colegio Pío Latino de Roma, al recibir una noticia de que en Valdivia, luego de un incendio en una misión, habían muerto varios capuchinos misioneros, decidió hacerse él también capuchino y partió en pleno invierno, sin saber ni una palabra de alemán, a tocar las puertas del convento capuchino en Baviera, en Alemania. Luego terminó su formación en los capuchinos de la isla Giudecca en Venecia, donde se ordenó sacerdote en 1934. No sé si están viendo la fotografía, ¿no? Todavía nos comparten. No. Verónica, tú vas a compartir, ¿verdad? Sí, hay algunos detalles que quisiera hacerles ver de la fotografía. Sí. No sé qué pasa. ¿No se ve? No, todavía Verónica no está compartiendo pantalla. Ahora entiendo que va a empezar a compartir. No sé qué pasa. Ahora sí, un momento. Ahora sí. Ahora sí vemos la presentación. Bueno, sí. Bueno, esta fotografía del padre Francisco es ya estaba bastante mayor. Me gustaría, Verónica, que pasara la foto 2 y la foto 3 por lo menos. Aquí está jovencito, recién ordenado, cuando decidió irse. Él estaba estudiando en el Pío Latino en Roma, y cuando recibió, como decía, esta noticia de la muerte de estos misioneros capuchinos en un incendio,
dijo, ahora sí estoy decidido, yo me voy de capuchino. Y el convento de capuchinos estaba en Baviera, en Alemania, y se fue a Alemania y llegó en pleno invierno, sin saber ni una palabra de alemán, a tocar las puertas del convento en Baviera. Luego de estar ahí varios años y frente a la dificultad de estudiar ya ramos más complicados como filosofía en alemán, él dominaba el alemán pero no tanto, volvió a Italia y terminó su formación en los capuchinos de la isla Giudecca en Venecia, donde se ordenó sacerdote en 1934. Si ustedes ven esta fotografía, está la iglesia San Giorgio, creo que se llama, y hay esos árboles que donde se está mostrando ahí estaba el convento de los capuchinos, que tenía varios patios y muchos jardines. Su conocimiento, cuando era niño, de las precarias condiciones de los mapuches en Araucanía, de su abandono y de los abusos que se cometían con ellos, lo llevó a elegir dedicarse a ser misionero entre ellos. Él aprendió a hablar mapudungún en el convento de Baviera, cosa que parece bastante sorprendente. Su primer destino fue el Seminario San José de la Mariquina, que es la foto que vemos a la izquierda, donde fue profesor de filosofía. Luego fue destinado a la misión de Boroa, al lado derecho, donde tenían que atravesar un río los capuchinos, los padres, para poder llegar a la misión, que era en un lugar muy, muy alejado. Y luego, en 1943, fue nombrado párroco de Pucón, donde estuvo 13 fecundos años. Aquí en la fotografía lo vemos con algún padre capuchino y con sus estudiantes de la Mariquina. En esta fotografía de Pucón, vemos que Pucón en esa época era prácticamente despoblado. Esa casita que está en un círculo es la casita donde él vivía y que hoy día todavía existe, que es donde funciona el museo. La capilla que hay al lado de la iglesia se quemó, no sé en qué año se quemó y ahora hay una nueva, pero todo lo demás es Pucón, y ahí era puros bosques y puros campos. O sea, Pucón ha crecido en una forma impresionante desde entonces. Aquí lo vemos con personas de la parroquia de Pucón en la casa de la parroquia, probablemente en la casa parroquial, que como se ve era una casita de madera, bueno, es la misma casita que hay ahora, bastante modesta, pero logró reunir alrededor suyo a toda la gente de la parroquia que lo querían muchísimo y lo ayudaban y él trataba de mejorar todas las condiciones de la zona. Su amor por la naturaleza, que crecía con sus innumerables viajes a esa zona, él llegaba a todos los lugares a arreglar las escuelas. Esta es una escuela en la escuela de Fátima, en Pucón, y está ahí con Monseñor Guido Beck de Ramberga, que era su obispo capuchino. Probablemente están arreglando alguna parte del colegio, inaugurando alguna parte nueva, porque se ve que va con el agua bendita ahí, y va con don Guido. Y aquí está paseando con don Guido y están haciendo alguna inauguración o alguna confirmación, tal vez no sabemos exactamente el origen de esta foto ni por qué están haciendo, pero se ve que algo han inaugurado, porque parece que es la misma lugar donde estábamos, señor Guido, en la foto anterior. Luego, otro de los aspectos de su vida muy importante es su amor por la naturaleza. Él viajaba mucho, innumerables caminatas a pie por las zonas más apartadas de la provincia, para ir a visitar a sus queridos mapuches. Y su sencillez, humildad y cercanía con todos lo hicieron ser muy querido. Y hasta el día de hoy, quienes lo conocieron, guardan en sus corazones el recuerdo de un hombre santo, alegre, muy cercano. En esta fotografía lo vemos en algún lago, en algún río, porque él se movía como podía, digamos, en bote, a pie, a caballo, en lo que pillaba. En ese tiempo los caminos no eran muy buenos, que digamos. Siempre decía él que para él estar en la naturaleza era estar cerca de Dios. Y su felicidad mayor cuando debía hacer sus visitas pastorales a lugares remotos en medio de los maravillosos paisajes del sur. Él tenía una gran facilidad para pintar y para dibujar. Y en la familia hay una serie de dibujos, especialmente un álbum que él tenía de dibujos que hacía en sus misiones y en sus viajes por los cerros y por la montaña y por la selva.
eran dibujos hechos a lápiz. Él tenía un álbum chiquitito que llevaba hecho por él, con hojitas de distintos colores, el papel, y tenía lápices de colores, y bueno, en vez de sacar fotografías, naturalmente hacía estos dibujos, y están con letra de él abajo, dice el Río Cruce, en Loncoche, después, adiós Futrono, adiós Lago Ranco. Yo creo que esto, adiós Montes Atrayentes, él le encantaban estos viajes pastorales que hacía a la selva, porque él tenía un espíritu contemplativo. Para él la vida de la parroquia y la parte burocrática un poco que tiene que cumplir un párroco era lo que menos le gustaba. A él lo que le encantaba era estar en los campos, estar con sus mapuches, estar en medio de la naturaleza. Decía, se está más cerca de Dios con los sencillos campesinos y la soledad de los caminos cordilleranos. Recuerdo que cuando veníamos a pasar vacaciones de verano con él, ya fuera en Pucón y luego en Osorno, nos llevaba en su camioneta que volaba por los caminos de tierra a ver a su monjita, a sus misioneros, quienes lo recibían siempre con exquisitos cúgenes y con unas once sureñas, siempre en unos lugares maravillosos. Él decía, el hombre, el sentido de su dignidad humana y divina mediante el Evangelio es para mí una premisa anterior y más importante que cualquier ideología. En su obra podemos decir que a pesar de ser un místico que siempre aspiró a una vida retirada, ojalá de ermitaño, no cabe más que ver la felicidad de él cuando va caminando por ese campo con pasto, con los cerros nevados al fondo. Esa era su verdadera vocación de ermitaño. Sin embargo, sus deberes como párroco y misionero lo llevaron a desarrollar una intensa actividad en todos los campos de su enorme capacidad organizativa, misionera, artística y de gestión. Su larga tarea misional entre los mapuches y en general entre los chilenos más vulnerables reforzó en él su acendrado patriotismo y amor por Chile, entendido como una obligación de cada uno de procurar dentro de sus fuerzas una mejor vida espiritual y material para sus compatriotas. Durante sus 13 años como párroco de Pucón, fue un incansable activador de acciones que mejoraran la vida espiritual y material de sus parroquianos, repartidos por lejanos y hermosos parajes. Construyó capillas, escuelas, como esta que vemos en la fotografía, y él estaba presente en esta, ahí lo vemos junto con don Guido Beck de Ramberga, con el obispo también. Él estaba siempre presente porque estas capillas muchas veces las había hecho él con sus propias manos. Él era un fantástico carpintero, era arquitecto, hacía todo, lo hacía todo. Hacía internado para los niños campesinos que vivían muy lejos, lugares de acogida para los padres de estos niños. Digamos, en toda la zona está lleno de obras de él. Esta fotografía es la inauguración del Hospital de Pucón. El Hospital de Pucón fue una de sus obras más queridas. Y ahí vemos cómo toda la comunidad de Pucón está participando. Está Monseñor Guido, por supuesto. Hay unos caballeros ahí muy elegantes que supongo que serán los médicos del hospital. Está una banda militar. Están las monjitas que él trajo, la congregación de monjas que trajo para el hospital. Hasta hoy hay gente que lo recuerda caminando por kilómetros bajo la lluvia para llegar a ser el consuelo y el apoyo de los más abandonados y lejanos de sus feligreses. Aquí lo vemos con un grupo de jóvenes en un Cristo, seguramente después de alguna misión o tal vez alguna peregrinación. Se ve muy jovencito ahí, con una cantidad de niños chicos. No sabemos exactamente en qué lugar es ese Cristo, pero está ahí con los niños que deben ser como de la Acción Católica o algo así. En 1956, recibió de Roma el encargo de hacerse cargo de la recién fundada diócesis de Osorno. Aquí lo vemos a su llegada, recién consagrado como obispo, a su llegada a Osorno con Monseñor Guido también, recibido por toda la gente de Osorno que estaban muy felices. Aquí está llegando en una ceremonia muy importante y va con dos obispos que fueron muy amigos de él, que Monseñor Santos, que era obispo de Valdivia, y Monseñor Munita. Durante sus 25 años de obispado, trabajó incansablemente por la formación de un clero diocesano, trayendo sacerdotes desde Europa, congregaciones religiosas, fundando colegios, asilos de ancianos, haciendo cursos de formación, creando una radio para comunicarse con sus más alejados feligreses y para servir a los que estaban más aislados, reuniéndose con la gente, reconstruyendo la catedral, que fue destruida por el terremoto de 1960.
y ayudando después a la reconstrucción de escuelas, iglesias, preocupándose de la atención de los ancianos y de los niños. Aquí lo vemos en una confirmación y después arreglando una camioneta que va a llevar ayuda seguramente a las personas que estaban damnificadas por el terremoto. Yo recuerdo haberlo acompañado en la misión de San Juan de la Costa, en alguna fiesta religiosa popular, con gran asistencia de fieles mapuches de la misión. Y lo vimos con todos sus paramentos solemnes de obispo predicar largo rato en un fluido mapudungún, que como digo, había aprendido a hablarlo en Alemania. Aquí lo vemos con un grupo de señoras mapuches, con una monjita atrás, seguramente que les está hablando en su idioma porque se manejaba muy bien en el mapudungún. Bueno, siendo recién nombrado obispo de Osorno, recién hacía 5 años, donde estaba esa era su catedral, vino el espantoso terremoto del año 1960. ¿Y cómo sería el terremoto? Que de esa catedral no quedó nada. Se ve que es bastante monumental la catedral. Esa catedral quedó absolutamente en el suelo. Yo fui testigo de su preocupación cuando se cayó la catedral y cuando comenzaron sus iniciativas para reconstruir una catedral nueva. Dijo, yo voy a hacer una catedral nueva. Se demoró muchos años, pero finalmente en 1962, o sea, recién 2 años después del terremoto, se dio inicio a la primera piedra de la catedral. Y aquí lo vemos en esta fotografía con varias autoridades de Osorno firmando los primeros documentos, digamos, con que se empezó esta catedral. Yo me acuerdo que él siempre contaba cómo había conseguido la plata durante años peleando y peleando. Él consiguió, aquí tenemos una fotografía de la catedral en construcción. Él le pidió al arquitecto León Prieto que hiciera los planos de la catedral y fue un colaborador fantástico que tuvo León porque estuvieron siempre los dos al pie del cañón consiguiendo ladrillo por ladrillo, fierro por fierro. Me acuerdo que siempre estaba detrás de los vidrios, de las ventanas, de todos los detalles, de las imágenes que iba a tener la catedral, de todo lo que tenía que tener la catedral. Música y belleza. Su gran sensibilidad y talento artístico lo puso al servicio de la iglesia. Él no alcanzó a ver la catedral terminada. Si él lo hubiera visto, no alcanzó a ver la torre, no alcanzó a ver los vitrales, y no alcanzó a ver tampoco los mosaicos que hay a la entrada ahora, que son hechos ahora no hace mucho tiempo. Pero su idea general era esta, naturalmente. Su gran sensibilidad y talento artístico los puso al servicio de la iglesia y de su misión, procurando siempre que la belleza fuera una forma de acercarse a Dios. Era un talentoso pintor, escultor, constructor y hasta arquitecto, y dejó en la zona su impronta levantando innumerables capillas, levantadas por sus manos y siempre con sus planos, decorada y alhajada por Cristos, santos y vírgenes pintados por su mano o tallas en madera. Regalando su talento artístico recibido de Dios, se preocupó de alhajar sus capillas y otros lugares como las cárceles, escuelas o asilos con hermosísimas pinturas y esculturas que hoy día constituyen un importante patrimonio para la zona de la Araucanía. Repartidas por la zona sur, existen hoy día alrededor de 16 crucifijos pintados por él y por lo menos 2 cristos monumentales, uno en madera, el de Antumalal, y otro en el Paso del Tromen en la frontera con Argentina. Estos cristos que vemos aquí, que están, el de la izquierda, el azul, está en la Catedral de Puerto Montt. El que está a la derecha es de la capilla de la Villa Almagro en Nueva Imperial, en Boroa. Después vemos el obispado de Villarrica, hay otra cruz. Está la de Sagrada Familia de Osorno, está el de las monjas clarisas, está el de Curarrehue, el Cristo resucitado de Curarrehue, que la iglesia también la hizo él, la de la izquierda es de las monjas clarisas. Y además, él tallaba, este Cristo está tallado en un solo tronco de algún árbol chileno, no sé, será un peumo, será un lingue, no sé qué sería, pero lo talló en un solo tronco y lo puso en el paso del Tromen, en el paso que va a Argentina. Porque él hacía todos los años una misa en que se juntaban los peregrinos argentinos con los chilenos y hacía una misa por la hermandad argentino-chilena. Este Cristo del Tromen es del año 50.
pero como en esa parte muy alta la cordillera y cae nieve en el invierno, se empezó a echar a perder la madera, se empezó a romper. Entonces este Cristo lo trasladaron a Antumalal, que hoy día está a la entrada de Antumalal en Pucón, está con una capilla, con un techo que lo protege, pero él hizo una réplica de este Cristo en cemento, que es el que está hoy día en Tromen, y que ahí se hacen las reuniones y las peregrinaciones con los argentinos. Es exactamente igual a este, pero es de cemento. La famosa Cruz de Chile, que todos conocemos, todos la hemos visto alguna vez, tiene una historia muy curiosa. Esta cruz la creó él para el Congreso Eucarístico de 1970 y tiene un tremendo simbolismo. Es una cruz que está hecha con madera del sur, con la madera nativa. La cruz del medio es una cruz de plata que está hecha con 10 monedas de plata que mandaron de regalo los mineros del norte. Y la faja que tiene roja está tejida por las artesanas de Doñihue, las que hacen los ponchos, las que hacen las fajas. Y esta capilla se ha popularizado mucho en Chile. Yo creo que no hay ninguna capilla en Chile que no tenga una cruz, que no tenga esta cruz de Chile. Mientras él construía el hospital de Pucón, buscando financiamiento para la obra, realizó una colección de acuarelas, las que junto a las que pintara su madre, doña Blanca, fueron exhibidas en Santiago para ser vendidas, con un gran éxito. Y según sus palabras, cada acuarela vendida es una cama para el hospital. En la familia quedan todavía algunas de estas acuarelas, como esta que tenemos aquí, que es de Quilacahuín, del año 38. Tenemos otras acuarelas en la familia que son de otros paisajes, no precisamente del sur, pero las tenemos, y era un muy buen acuarelista. Durante su periodo en Pucón edificó muchas veces trabajando con sus manos varias iglesias. Creó escuelas, internados para los niños campesinos, regido por congregaciones religiosas. Trajo congregaciones de contemplativas, fundó el hospital, tuvo una incansable acción misionera, en la cual desplegaba, además de su profunda espiritualidad, una gran acción de enseñanza de la verdad del catolicismo y de preocupación por elevar el nivel de la liturgia y de la dignidad de las capillas y de las personas. Para esto se preocupaba precisamente en la liturgia de crear coros de niños, especialmente en las capillas, donde él mismo les enseñaba a cantar música litúrgica, especialmente canto gregoriano y cantos tradicionales de la iglesia, patrimonio litúrgico hoy muy poco cultivado. Todavía hay gente en Pucón que recuerda como cuando ellos eran chicos, el padre Francisco les enseñó a cantar la Misa de Ángeles, por ejemplo. Su gran capacidad musical desarrollada de niño en su familia, aquí vemos una fotografía en que está toda la familia con su padre, que era muy buen organista, tenían un órgano en la casa. Está su padre, su madre, sus hermanos, él es el rubio que está con la chaqueta de rayas, que está parado a la derecha, Gabriel, su hermano, es el chiquitito, está María, después están Blanca, Margarita y su mamá, que está al lado izquierdo. Eran todos músicos, su mamá era una gran pianista, el papá tocaba órgano, tocaba cello, sus hermanas eran eximias pianistas, las tres, fueron muy buenas pianistas las tres, y él tenía un tremendo oído musical y un gran gusto musical y un gran conocimiento musical. Después del Concilio Vaticano II, luego de una confusión respecto a la música litúrgica, la Conferencia Episcopal de Chile le encargó escribir un libro, Concilio y Música Sagrada, donde él daba las directrices que el concilio proveía para este aspecto fundamental de la liturgia católica. En esta foto que vemos a la derecha, vemos un concierto de música religiosa en la catedral, cosa que él probablemente no alcanzó a ver, porque la catedral él quiso tener un órgano en la catedral, nunca lo pudo tener hasta el día de hoy, un órgano de tubo. Pero en fin, le habría encantado ver ese coro con esa orquesta cantando en la catedral alguna misa probablemente. Desgraciadamente, las directrices del concilio que él pone muy claro en este libro no fueron respetadas y hoy día a los músicos católicos se nos presenta como una urgencia restaurar la dignidad del culto en el aspecto musical, que suele ser de muy baja calidad. Cuando nosotros estábamos con él, cuando íbamos al sur o cuando venía a nuestras casas, pues siempre cantábamos corales a 4 voces, porque tenía una hermosa voz de barítono. Y recuerdo que, por ejemplo, para el bautizo del menor de mis hijos, de Sebastián, Juan Sebastián, vino él desde Osorno a bautizarlo y después nos vinimos a tomar desayuno en la casa
y estuvimos toda la mañana cantando coros a 4 voces con él. Realmente fue un homenaje a Juan Sebastián Bach y un homenaje a la música que fue maravillosamente familiar y maravillosamente musical. Cuando íbamos a Osorno, al sur, igual cosa, él tocaba la flauta muy bien, le encantaba tocar flauta. Yo tengo su flautita ahí guardada, que alguna vez va a ir al museo de Pucón, y siempre cantábamos en coro con él. Bueno, además de su incansable labor misionera, nos dejó una importante cantidad de escritos, cartas pastorales, mensajes, y hasta una historia novelada de la labor de los misioneros capuchinos en Araucanía, llamado Le Monantu. Todos estos escritos se pueden descargar en el magnífico sitio web recién inaugurado, y podremos informarnos sobre este sitio a través de sus autoras que están hoy presentes, Francisca Valdés y Verónica Griffin. Aquí aparece el sitio web, es muy completo, está toda la información que se puede tener sobre él, sus pensamientos, se pueden descargar muchas cosas escritas de él y sobre él. Están la historia de sus pinturas, de sus cruces, de todas sus obras. Además de sus numerosas cartas pastorales abarcan temas como la infancia desvalida, la familia, las congregaciones religiosas, los problemas de los campesinos, las inmigraciones, en fin, una gran multiplicidad de temas. El número 6 de mi presentación es su patriotismo. Puede resultar algo extraño resaltar esta característica en un hombre de iglesia, pero en él era muy acentuado. Provenía de una familia que tuvo gran influencia y ejerció mucha acción en la historia de Chile, con servidores públicos de gran generosidad y dedicación, presidentes, parlamentarios, embajadores, prelados de la iglesia, entre ellos, en la fotografía de la izquierda, detrás de él, está don Juan Sobercasó, hermano de su madre, que fue obispo de Linares y que fue arzobispo de La Serena, que fue rector del Seminario de Santiago. Tenía otro tío sacerdote que era don Pedro Sobercasó, el famoso pintor. Fue formado en el amor a la patria y en el sentido del deber patriótico de trabajar por ella y por sus compatriotas, especialmente los más necesitados de ayuda y apoyo. Es por eso que resultaba natural para él dedicarse a sus hermanos más postergados, los mapuches, a quienes llamaba mis hermanos, y a los que dedicó su vida y todas sus capacidades. También fue nombrado encargado de la pastoral de los migrantes, cargo que ejerció por muchos años, dedicándose especialmente a atender a los miles de chilenos que emigraban a Argentina. Existen varias cartas pastorales suyas dedicadas a estos temas. Su gran bondad y cercanía lo hacían muy querido de todos aquellos que se acercaban a él. Y resulta emocionante comprobar cómo las personas que lo conocieron siempre resaltan esta gran cercanía, mirar al otro con amor, con interés, considerándolo un hermano. En esta tarea con los migrantes chilenos en Argentina, al llegar el año 77 y el 78, se dio cuenta de que en Argentina se estaban preparando para la guerra con Chile. Y sin vacilar, considerándolo su deber, se dirigió a los presidentes de ambos países, haciéndoles ver que ellos, como cristianos, militares y patriotas, no podían consentir que se llegara al horror de una guerra entre hermanos. Propuso que se pidiera la mediación del Papa, que en ese tiempo era San Pablo VI. Se conservan los originales de las cartas dirigidas a ambos mandatarios. Felizmente fue escuchado por ambos, el presidente Pinochet y el presidente Videla, quienes accedieron a dirigirse al Papa, y de allí vino la feliz mediación que emprendió San Juan Pablo II. Tuve una información personal del cardenal Żywiec de Cracovia, que sucedió a Juan Pablo II en Cracovia, muy cercano a San Juan Pablo, que el primer documento que tuvo el Papa Juan Pablo sobre su escritorio luego de asumir como Papa fue el de la urgente mediación entre ambos países antes de que estallara la guerra. Fue cuestión de días. En su lecho de muerte, el padre Francisco confesó a su hermana, a mi madre, que había ofrecido su vida por el éxito de la mediación. Solo Cristo puede unir a los hombres y a los pueblos, decía. Monseñor Valdés amó a la Iglesia, amó a Chile y a los chilenos, ofreciendo su vida por la paz de su patria. Su lema como obispo fue «Quia amo te», porque te amo. Quiero terminar esta ponencia con un emocionado recuerdo del que fue uno de los más queridos y cercanos tíos
que nunca se restó de apoyar a la familia y a los padres, sus hermanos, sus sobrinos, que acudía siempre feliz a celebrar los acontecimientos familiares, como matrimonios, bautizos o despedidas o funerales, que tenía siempre un consejo preciso, una ayuda eficiente, una alegría permanente, que nos hacía sentir que era un hombre muy cercano al cielo. Aquí lo vemos en varias fotografías. Las fotografías anteriores son de mi matrimonio con Pablo Domeyko. Aquí estamos recién llegando a la casa. Aquí está con su tía, con la tía Mimi, Isabel Subercasó, con Verónica. Este es el bautizo de la hija de Francisca. Acá está el tío Francisco en Europa, con sus sobrinos Mariano e Ignacio Valdés. Y a la derecha está la primera comunión de los niños Valdés Sublet. Está Max, está María Gracia, está Juan Gabriel. Él nunca faltaba a todos los bautizos y a todos los matrimonios, y le encantaba y venía a la fiesta y cantaba con nosotros y gozaba, era un hombre alegre. Era realmente estar un poco en el cielo, estar cerca de él. Bueno, yo termino aquí y yo quiero darle la palabra al padre Juan Bauer para que él nos cuente su visión como capuchino de Monseñor Valdés y que nos cuente un poco cómo está el proceso. A él le ha tocado hacerse cargo del proceso de beatificación. Así que yo quedo hasta aquí y dejo al padre Juan Bauer con ustedes. Muchas gracias. Voy a reactivar el audio del padre. Aquí está. Bien. Ahora puede hablar. Bien. Buenas tardes a todos ustedes aquí. Tengo que decir que la señora Carmen ya ha adelantado mucho de mi tema sobre la espiritualidad de Monseñor Francisco Valdés. Pero voy a decir algunas cositas. Cayó un día una autobiografía de Monseñor Francisco Valdés en mis manos, en una traducción al alemán. Posiblemente fue publicado en alguna de las revistas de los capuchinos de la provincia de Baviera, entonces. Y ahí él cuenta un poquito su propia historia de religioso. Y él ve dentro de su propia historia un hilo dorado, un hilo de oro, que él entiende que Dios le está tejiendo con él. Y me recuerdo sobre todo cuando él ya está de estudiante, después de la enseñanza media, después del colegio San Ignacio en Santiago, con su familia viaja a Roma. Y por supuesto toda la familia estaba interrogando qué va a hacer ahora ese chico. Sabían que le interesaba la técnica, la mecánica, la náutica, buen portista. Los jesuitas lo querían tener. También su tío quería tenerlo como sacerdote diocesano, pero todo eso no lo atraía. Y ahí él empieza a hablar de ese hilo dorado, que Dios lo estaba buscando. Y la mamá lo describe muy magistral, como ella observaba que su hijo se ausentaba de la casa, desaparecía, hasta que una empleada les dijo, si ustedes están buscando a su hijo, está en esta iglesia, ahí en Roma, donde vivía la familia. Ahí lo encontró absorto en oración. Y después de unos días, él se manifiesta que quiere ser sacerdote. Hace todos los trámites y entra en el colegio Pío Latino para América Latina que estudian en Roma. Ahí está 2 años. Y dentro de ese año suceden algunas cosas que ese hilo dorado hace otras vueltas más. Descubre a San Francisco, que ya conocía de la familia. La familia era en parte de la Orden Tercera. San Francisco estaba muy, muy presente en esa familia, y la familia conocía al padre Tadeo Vicente, un capuchino famoso que trabajaba con el método Kneipp, con el agua, y hacía muchas cosas. Y había sanado al niño Francisco Valdés cuando tenía 3 años y estaba por morir. La familia hizo en toda su desesperación un tremendo viaje de Santiago en aquel tiempo, el año 11 tiene que haber sido, si él nació 8 y con 3 años, año 1908.
11. Hacen un viaje en tren hasta La Unión y ahí en un tipo de carroza que había a Río Bueno. Ahí está el padre Tadeo y dice, esa enfermedad es muy poca cosa. Pero dice a la mamá, pero usted tiene que quedarse por lo menos 2 semanas aquí en La Unión porque está muy enferma usted. Y ella le hace caso, quedan ahí. Y sana el chico. Y eso queda en la familia. Y el padre Tadeo, de ahí en adelante, muchas veces cuando va a Santiago, está en esa familia. Y ahí conoce él a los capuchinos en primera instancia. Entonces, ahí en Roma se dan algunos hechos que lo encaminan, algunas experiencias que lo encaminan a San Francisco y a los capuchinos y los capuchinos que trabajan con los araucanos. Y se decide entonces, quiere ser misionero para los araucanos. Y se hacen los contactos con la provincia de Baviera y lo admiten al noviciado. El año 30 parte para, en pleno invierno, como ya se dijo la señora Carmen, a Baviera, a Laufen, ahí hace su noviciado. Le costaba mucho, de ahí va un año a Eichstätt, al seminario diocesano, y de ahí dicen por dificultades de idioma, prefieren que siga estudiando en Venecia, en Italia. Ahí se ordena sacerdote, hace sus votos perpetuos y su ordenación sacerdotal. Vuelve a Alemania, está unos meses en Altötting y en Eichstätt y con un grupo bastante grande de misioneros viene a Chile. Antes de embarcarse, él pide permiso y viaja por media Europa visitando algunos santuarios, también a su tío, Pedro Sobacazú, el que está en Inglaterra, en el monasterio Quor, en el Canal de la Mancha, y después con el grupo de misioneros capuchinos, un sacerdote capuchino, él era sacerdote, un hermano, hermanas de Purolón, franciscanas de Purolón, hermanas de Santa Cruz, también los primeros también hermanas que van después formar la congregación de hermanos de Poroa. De eso vine a Chile. Y detalle importante o interesante, que el capuchino, hermano capuchino que estaba en hermano Pascual, cuenta, menos mal, no hicieron superior del grupo al Pancho, porque es seguro él nos habría hecho rezar todos los días el oficio y nos había hecho clases cada día de castellano. Como otro era superior de grupo de misioneros, era todo mucho más fácil y podían estudiar castellano o algo, vivir su vida religiosa, pero también muy con todos los otros pasajeros, compartir con otros pasajeros en el viaje. Menos mal que no pidieron ese servicio al Pancho. Pancho era en ese sentido un hombre, a eso vamos ahora, un hombre muy austero, muy exigente consigo y entonces también exigente con otros. Y ese hilo rojo, el hilo de dorado, entiende que Dios lo está buscando. Al sacerdocio, a la vida religiosa franciscana, capuchina, misionero de los araucanos, porque eso quiere ser. Y llega a Santiago, su familia lo espera en el barco y pocos días después se encamina al sur, a la Araucanía, al vicariato apostólico de la Araucanía, y no le dan cargo en una misión, sino, como había estudiado en Roma, le piden el servicio de profesor de filosofía en el seminario San José de Mariquina. En esa pequeña autobiografía, ahí salen algunos nombres de estudiantes que después eran famosos sacerdotes dentro de la Araucanía. El padre Oscar, el padre Julio y varios más. El padre Nicolás, que yo
en parte conocía todavía. Alumnos de él, eso no había sabido cuando él era profesor en San José de Mariquina. Y en San José también es seguro estar ahí de profesor no le gustaba mucho. Se nota que en esos pocos años que estaba en San José, estaba mucho en camino. Seguro en unas ocasiones en Futrono, en la misión de Futrono, hace un gran viaje adentro que aparece en el libro Lemunanto. Verdadero un viaje de un misionero, sabe, le han pedido la visita de un sacerdote de Futrono, lejos adentro, cruzando, parece, 2 lagos a una familia mapuche. Él, antes de morir, el dueño de casa había pedido un sacerdote. Llega ese joven capuchino y creo lo bautiza, hace casamiento y poco después parece ese hombre falleció. Debe haberle impresionado mucho al padre Francisco, esa experiencia con los mapuches, bien dentro de la cordillera. Ahí entonces vive su vocación de misionero, donde él se siente llamado. Desde San José lo llevan a Boroa, de vicario, y capellán de las hermanas de Boroa. Ahí parece se desarrolla realmente su alma de misionero franciscano, entregado al pueblo mapuche. El año 1982 se celebraba en Chile un año franciscano. A mí me tocaba vivir en Temuco en aquel tiempo. Empezamos a organizar los religiosos franciscanos de Temuco. Y en una ocasión, una de las reuniones, una hermana de Boroa que estaba en la comisión del año franciscano, contaba que las hermanas en Boroa habían preguntado a los mapuches sobre San Francisco. Y la gente sabía de San Francisco. Pero al escuchar bien, se dieron cuenta que no conocen a San Francisco, sino su San Francisco era el Padre Pancho. Como lo describieron, era él y no el santo. Eso me quedó grabado. Quiere decir, él en Boroa disfrutaba como misionero. También tomó muy en serio, parece ser, su tarea de capellán de las religiosas, de esa congregación que se estaba formando. Y he sabido que con las hermanas o con la misión ahí, construye una casa de San Damián, una pequeña capilla San Damián, posiblemente la cruz que él pintó, que hoy día está en la misión, en la capilla Almagro, que yo lo conocí en la casa de los capuchinos en Boroa, que hoy está en Almagro. Esa cruz pintó para ese santuario San Damiano en la misión de Boroa. El tabernáculo que él talló todavía existe. La puerta, un precioso tallado muy franciscano, en la puerta de un tabernáculo, la Virgen con el Espíritu Santo. Yo me extrañé delante de eso, como es en un tabernáculo, la Virgen no corresponde el sacramento del altar con la Virgen. Y un padre que entiende un poquito más que yo me dice, no, eso es netamente franciscano, porque la encarnación en la Virgen por el Espíritu, ahí nace la Eucaristía. Uno aprende también. Pero después de pocos años lo llevan de Boroa a Pucón, felizmente, a este pueblo aquí donde estoy yo. Llega el año 43 y 13 años se desempeña aquí en Pucón. Y parece le gustó muchísimo. Ahí se desarrolla como en todas sus facetas, de misionero, de artista, y realmente vive. Pero hay una observación en su espiritualidad, muy franciscana y todo eso. Un hombre muy austero. Los campesinos, las campesinas, siempre se extrañan
Cuando él va al campo y le preparan la mejor pieza, por supuesto, en la casa al padrecito, en la mañana se dan cuenta que él no había dormido en la cama. Tenía la costumbre, de poco a poco la gente lo sabe, no dormir en la cama, sino en el suelo. Sus compañeros de estudio de San Ignacio, un día, entre ellos el obispo Piñeira, lo visitan una vez en Pucón, no está en la casa. Y ellos piden a la cocinera que les deje ver la torre de la iglesia, si realmente es verdad que el Pancho duerme en la torre. Y Monseñor Piñeira dice, sí, se nota que ahí duerme el Pancho, pero como cabecera no tiene cualquier madera, sino como un Valdés Subacazú, tenía que ser madera fino, la cabecera era un tronco de raulí. Pero son entre compañeros de estudio, hacen sus bromas, hasta creo nosotros también hacemos eso. Y ahí vive un hombre totalmente austero, se mueve a pie. A mí personalmente me sorprende que ese hombre en 13 años, a pie, la mayor veces que se mueve, lo hace a pie, de pie, no en vehículo. Cuando él anda en el campo, para un camión, parecito, por favor, si quiere subir. No, prefiere ir a pie. Solo en una ocasión, un camionero me dijo, subió, porque estaba lloviendo y nevando. Ahí prefería aprovechar también el camión. Pero nuevamente se movía a pie, y a mí personalmente me impresiona que ese hombre en 13 años marca a la gente, marca esa zona. Hasta hoy día en los campos de Borúa, en la gente de Pucón, de Curarehue, de Huife, Caburga, queda impregnado la figura, la persona de Francisco Valdés, del Padre Pancho. En Pucón se dice el Padre Pancho, no Monseñor. Y él marcó esa zona. Y yo me pregunto, ¿por qué si anda a pie en 13 años, no debe haber llegado muchas veces a los mismos lugares? Algunas veces, pero esas pocas veces eran suficientes para dejar huella en la gente. Y ahí se veía que él transmitía algo. Ese hilo dorado, desde entonces, no teje solo él, sino muchos otros con él. Y sale una preciosa obra de Dios a través de él y las personas que a él conocen y hasta hoy día lo buscan. Tengo aquí como para pasos de su espiritualidad, que muy entregado a Dios. Cuando está después en Osorno, seminaristas que dan testimonio y a sacerdotes en el proceso de canonización, dicen que él, cuando los seminaristas vinieron de San José a Osorno, él quería tenerlos unos días en su casa, quería conocer a sus seminaristas, porque esa era una obra muy grande de él. En la falta de sacerdotes en Osorno, se dedicaba mucho a vocaciones y logró formar un buen clero diocesano. Y los marcó, porque vivían con él y rezaron con él. Y uno contaba, cuando él en una ocasión se levantaba antes que el Padre Pancho, e iba al oratorio, cuando él iba normalmente, se encontró varias veces con el Padre Pancho, postrado en el suelo de la capilla, en oración profunda. Y cuando el obispo se dio cuenta que hay alguien más en la capilla, un poquito avergonzado en la cara, se levantó y se hincó, se sentó para rezar. Él vivía con Dios en una forma muy intensiva. Ese hilo dorado que Dios está haciendo con él, lo sigue toda su vida. Y entra San Francisco, entran los capuchinos con su austeridad,
por lo menos en aquel tiempo. Pero él, conociendo a los capuchinos ya en Alemania, ya en el noviciado, está un poquito desilusionado. Que los capuchinos que él conoció no eran lo que él se imaginaba de hijos de San Francisco. Tenía, parece, en Eichstätt unos problemitas. Porque él quería vivir con más intensidad su ideal de San Francisco. Pero los superiores dijeron, no, en esta casa yo tengo un testimonio de un padre, no, nosotros lo hacemos así. Bien, y parte de su ideal, señora Carmen ya lo habló, de su amor al arte, a la liturgia, a las capillas, las cruces. Él pintaba las cruces porque le gustaba tener en las capillas de su diócesis o de las iglesias que él construía cosas bien hechas. Por eso pintaba las cruces. Tallaba cosas pequeñas. Pero lo más hacía era pintar. Y parece lo pintaba no solamente con el pincel, sino también de corazón. La secretaria que él tenía en Osorno, la señora Mila, habla de eso. También las señoras en Pucón, que lo conocieron de niñas internas en la parroquia, que hoy son mujeres de 80, 90 años, que cuentan cuando él tallaba o cuando pintaba, no empezó una obra y trataba de terminar rapidito. Pintaba, tallaba por partes. Cuando nuevamente tenía un ratito o ganas de hacer algo. Y parece que en Puerto Montt, por lo menos en la última cruz pintaba, la señora Mila cuenta, él iba a Puerto Montt y antes de empezar a pintar, se retiraba a orar. No solo pintaba con el pincel, sino también en actitud de crear algo que de alabanza a Dios. Eso creo es parte de él, de su espiritualidad, de su manera de ser. Un hombre impregnado por su Dios. Bien, te podría decir un montón de cosas sobre ese hombre y me tocó conocerlo mucho más con los años que me metieron en ese proceso de canonización y de a poco me estoy interesando o metiendo y conociendo a ese hombre. Eso más que si tienen preguntas después, por supuesto, para esta noche. Muchas gracias, hermano. Vamos a dar ahora la palabra a Mónica Sabugal e Inés Quesada. Voy a pedir un segundo, voy a buscarla para que activen su micrófono. Momento. Parece que no están. No. No están en esta. Hilter, ¿puede ayudarme a confirmar? Le pido que si están, activen su... Aquí están. Ya, Mónica Sabugal. Perfecto. Ahí están. Ya. ¿Puedes permitir compartir pantalla? Voy a compartir yo. Ustedes me dicen adelante y yo paso adelante. ¿Vale? Sí, adelante. Ahí. Buenas tardes a todos. Muchas gracias
en primer lugar, a la Universidad Católica por esta invitación y por permitirnos estar esta tarde en esta conversación. Inés y yo queremos comentar aspectos de la Fundación Fray Francisco Valdés Subercaseaux, institución que se fundó en Pucón en el año 2000 por una iniciativa del padre Juan Bauer, que invitó a un grupo de personas que conocieron a Monseñor Francisco Valdés en los tiempos que fue párroco en Pucón, y con ellos se inició esta organización, que tiene por misión dar a conocer la vida y obra de Francisco Valdés Subercaseaux y mantener vivo su recuerdo. Nuestra misión la realizamos a través de fondos provenientes de proyectos que presentamos a distintos concursos y también por la elaboración de material impreso, como ustedes pueden ver en este momento en pantalla. También nos dedicamos a conmemorar y relevar fechas importantes de la vida de Monseñor Valdés, como son el natalicio, el 23 de septiembre, y la conmemoración de su muerte en el Hospital San Francisco de Pucón el 4 de enero. La siguiente. La siguiente, por favor. Monseñor Francisco Valdés, para nosotros los puconinos, el Padre Pancho, siempre decimos que él nació en Santiago, estudió en el extranjero, pero fue un puconino de corazón. Nosotros, como les comentaba, realizamos nuestra misión en estos proyectos que ustedes pueden ver en pantalla a través de distintas actividades, tanto en la conmemoración de las misas de campaña o en el interior de la parroquia Santa Cruz de Pucón, y otras actividades que hemos estado desarrollando a lo largo del tiempo. Inés puede comentar sobre algún otro proyecto de los cuales estoy haciendo presente. El siguiente, por favor. Realizamos un proyecto Fondart el año 2009, que fue nuestro primer proyecto, y el título es Registro fotográfico y difusión de la obra iconográfica de Monseñor Francisco Valdés. Se hizo un registro de todas las obras que se encontraron entre Los Ángeles y Puerto Montt. Y ahí tenemos algunas fotografías, puede avanzar por favor. Se hicieron exposiciones en 6 lugares diferentes a lo largo del sur, y finalmente todas estas obras se distribuyeron entre las capillas que están en el Camino Internacional Monseñor Francisco Valdés. Y todo este material dio origen a un libro que se llama Íconos, si puede avanzar la imagen por favor, y que plasma la obra artístico-religiosa del Padre Pancho, un poco más completa. Siguiente, por favor. Gracias. Y en este libro podemos encontrar toda su obra iconográfica con todas las fotografías de las cruces que tenemos, y se agregan algunos tallados también. El siguiente, por favor. En el año 2015, y mediante un proyecto FNDR, hicimos otras actividades distintas, como cicletadas, caminatas, como se puede ver en esta imagen. La siguiente, por favor. Ahí podemos ver una imagen en el frontis de la Municipalidad de Villarrica, en una cicletada encabezada por el alcalde de la época. En la imagen inferior es una cicletada que se realizó entre Pucón y el Monumento Nacional. Una imagen más. Otra, por favor, otra imagen. Ahí también pueden ver otra de las formas de difundir mediante pendones colocados en lugares de gran afluencia de personas. Esta imagen que estamos viendo ahora es muestra de ello.
Y la siguiente, por favor. En 2017 participamos de otro fondar que fue referido a la Casa Museo. Nosotros tenemos una cantidad de fotografías, de elementos varios, de el hábito del padre, un baúl, etcétera, varios artículos que teníamos guardados, pero que no teníamos en las mejores condiciones. Entonces, este proyecto es manejo integral de la colección de la Casa Museo, y se hizo una documentación de las fotografías, se nos enseñó a los socios, se nos capacitó para aprender a hacer todas las cajas, contenedores y todo tipo de artículos para guardar esta colección. Siguiente, por favor. Ahí también hubo una participación en un colegio que se les enseñó lo que significa patrimonio cultural. Y la verdad es que tuvo muy buena recepción y fue para nosotros como socios muy novedoso y muy, muy importante, aportó muchísimo. La siguiente, por favor. Ahí estamos viendo el interior de la casa, fotos del exterior de la Casa Museo, que es una construcción que data del año 1930 y es una de las casas que se conservan más antiguas en la ciudad de Pucón. La siguiente, por favor. Esa es la Casa Museo. Cuando recién comenzamos nuestras actividades ahí, es una construcción que, como ya mencioné, muy antigua y que está entregada a nuestra fundación por un comodato indefinido de la diócesis de Villarrica. La siguiente, por favor. Ese es el interior de la Casa Museo, donde nos encontramos en este momento, y en la foto inferior es la Casa Museo en la actualidad. Sí. La siguiente, por favor. Sí. Otra de las actividades que hemos realizado como fundación es el sello postal. En el año 2008, cuando se conmemoraron 100 años del natalicio de Monseñor Valdés, en conjunto con Correos de Chile, circularon 2 sellos postales. La siguiente, por favor. Ahí aparece el día de la inauguración de este sello postal que se realizó en la ciudad de Osorno. En la parte inferior, ahí está el sobre. La siguiente, por favor. Ya. Ahí otra actividad en la cual participamos fue la concreción del Monumento Nacional que se hizo mediante la ley 20.188. Se autorizó que se construyeran 2 monumentos, uno en Pucón y otro en Osorno. El que estamos viendo en este momento es el que se encuentra en el Camino Internacional Monseñor Francisco Valdés Subercasó, en el sector de Alturbio, a 7 kilómetros de Pucón. La siguiente, por favor. Esas son algunas imágenes del día de la inauguración, que como situación anecdótica podemos contar que llovía mucho, como es habitual en nuestro sur, y ahí vemos a Monseñor bendiciendo el monumento bajo un paraguas. La siguiente, por favor. Otra gestión en la que ha participado la Fundación es darle a la ruta S199, que va desde Freire hasta el paso Mamuil-Malal, en Tromen, el nombre de Camino Internacional Monseñor Francisco Valdés Subercasó. Esta ruta va desde Freire a la frontera, como dije, pasa por las comunas de Villarrica, Pucón, Curarrehue, y tiene una extensión total de 160 kilómetros. La siguiente, por favor. La que sigue. Gracias. Esta misma ruta luego se trabaja como ruta patrimonial, y es la primera ruta patrimonial religiosa de Chile, y que recorre todo este trecho que mencionamos recién. Son 18 hitos, entre ellos está aquí la Casa Museo, donde estamos en este momento, y esta ruta se divide en 3 partes: Camino de las Capillas,
la obra de sus manos y el camino de la paz. Siguiente, por favor. Para nosotros, como hito más importante, está el Cristo del Tromen que mencionó la señora Carmen Luisa, que se erigió en febrero de 1950 y que nos convoca todos los años a fines de febrero a una misa con participantes de Chile y Argentina, y que reúne muchas veces las familias, porque en esta zona hay muchas personas que se han ido a trabajar a Argentina o viceversa, y ese es un punto de reunión y de unión muy, muy importante para nosotros y muy entretenido también. Siguiente, por favor. Terminas tú. Esas son algunas capillitas también que están en esta ruta patrimonial. Siguiente, por favor. Aquí estamos viendo una imagen de la misa del Tromen que se realiza todos los años, el último domingo de febrero, entre chilenos y argentinos desde el año 1950, cuando el padre Pancho colocó este Cristo en la frontera. La siguiente, por favor. Hay otros aspectos de la misa del Tromen. La siguiente. Esta ruta, la número 61, que se llama Padre Pancho, misionero en la Araucanía, se ha estado trabajando en conjunto con la Municipalidad de Junín de los Andes y otros grupos religiosos de Argentina, y ha dado origen a la Ruta Binacional de la Fe. Esto tuvo su inicio en el año 2014 y se han realizado 4 encuentros hasta este instante. La siguiente, por favor. ¿Me puede dar la siguiente imagen, por favor? Sí, parece que está tratando. Ahí. Ahí aspectos de estas reuniones entre autoridades chilenas y argentinas, participantes de este último encuentro, y es un desafío importante que nos hemos propuesto como fundación, seguir gestionando esta ruta binacional, que sería la primera ruta turística religiosa binacional. Eso es todo por nuestra presentación. Gracias por el tiempo que nos han concedido. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Yo, antes de pasar la palabra y hacer la moderación, le voy a pasar algunos de los comentarios que nos llegaron en el chat. Nos dicen Annelise Cárdenas, buenas tardes, saludos a todos desde Osorno. Magdalena Valdés pregunta si se grabará esta actividad. Esta actividad está transmitiéndose en vivo y quedará grabada en YouTube a disposición de todos ustedes. También María Isabel Basáez dice, gracias Carmen, nos ha conmovido el perfil inspirador que has dado de Monseñor Valdés. También Juan Lund agradece a Carmen Luisa por su exposición. Bernardita Oyarzún dice, estamos en familia muy emocionados viendo y recordando tantos momentos vividos junto a nuestro querido Monseñor. Cada momento era como estar cerca del cielo. Claudia Canseco, lo que acaba de contar Fray Juan Bauer es así, lo he escuchado de familiares que lo tuvieron hospedado en su casa y no ocupaba la cama, efectivamente, refiriéndose al hecho de que Monseñor Valdés dormía en el suelo. Y Jorge dice que se trata de paisajes culturales de gran valor que es muy importante conservar. Y con esto yo le daría inicio a esta moderación. Nos quedan algunos minutos para compartir. Yo no sé si hay preguntas por parte del público perdón, Alexandrín y Francisca, entiendo que también van a intervenir, ¿cierto? Entonces voy a pedirle que reactiven su audio.
Bien. Ya. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación, por estar en este conversatorio, que estoy conmovida por las palabras de Carmen Luisa, del padre y de las representantes de la fundación. Entonces yo no quiero repetir muchos aspectos que se han dicho, pero sí quería comenzar señalando que como estamos en el contexto del Día del Patrimonio, el padre Francisco Valdés hoy día lo quiero abordar en su legado, entendiendo que patrimonio es legado, es herencia, lo que nos ha dejado. Y él nos ha dejado un legado espiritual maravilloso, del cual ya se ha comentado, muy profundo, capuchino, párroco, obispo, misionero y mediador. Un legado artístico que hemos tenido el gusto de ver y admirar parte de su obra también presentada, pero también un legado documental, y aquí me quería detener yo. Sus escritos han sido proporcionados amablemente por la familia, por Carmen Luisa, por Francisca Valdés y Verónica Griffin, a un equipo de la Universidad de los Andes en el que estoy trabajando junto con Isabel Cruz y Marcelo Aguirre, para abordar la figura de Fray Francisco Valdés. Él, en su camino a la santidad, que ya es venerable, se hace un personaje muy interesante para su estudio histórico, entendiendo que los santos son reflejos de un tiempo y los santos encarnan referentes ideales para los católicos de un momento a seguir. Por lo tanto, toda la huella que nos deja cada santo es particular y tiene espacios y características que lo llevan a la veneración por parte de los fieles. Y él, por supuesto, que tiene una personalidad multifacética. Sus escritos, sus documentos se conforman por los escritos privados, que son diarios, que ahí ha hablado el padre, notas, correspondencia, que tenemos un archivo en formación, como hemos hablado con Carmen Luisa, la Universidad de los Andes, y sus libros. La mayoría de esto está contenido en la excelente página web que ya nos han mostrado, incluso algunas cosas se pueden descargar. Sin embargo, quería hablar hoy día desde mi mundo. Yo no lo conocí, sino que yo lo conocí gracias a Carmen Luisa, que fue a la universidad y nos llevó este acervo documental maravilloso, y pude internarme en este personaje porque nos ha tocado estudiar otros santos y ver que se trata de un personaje muy particular porque es un articulador entre distintos mundos. Él logra unar mundos que parecen tan distantes. Por ejemplo, el mundo mapuche del sur de Chile, con las persistencias de una cultura de la élite que se ha educado en Europa, el mundo de los profesionales, funcionarios no creyentes con los católicos, la jerarquía de la iglesia con las pastorales misioneras y, por supuesto, asumiendo un rol clave en los diferendos entre Chile y Argentina con amenaza de guerra en 1978. Insisto, gracias a la generosidad de la familia, he podido entrar a la persona y al alma de Francisco Valdés mediante su importante legado documental. Y me quería detener muy brevísimamente en un aspecto biográfico, porque ya Carmen Luisa ha hecho un panorama muy bien hecho, muy conmovedor y muy detallado. Solo señalar la importancia de la madre y del hogar en lo que va a ser él después en su labor misionera como capuchino y como hombre de Dios. Él proviene de un hogar que ha tenido su madre muchas oportunidades en el mundo cultural, material, pero asumidas desde la óptica católica. Su madre, Blanca Subercasó, provenía de una familia que pudo viajar por el mundo y recorrer Chile, pero siempre con una conciencia del catolicismo del cual era parte. Y eso ella, y su cultura, que va desde los idiomas hasta la pintura, hasta el arte, la transmite a su hijo. Quiero agradecer a Carmen Luisa que me ha prestado el diario de ella y también la correspondencia con Fray Francisco, que me ha permitido conocer un vínculo maravilloso madre-hijo, que hay mucho de eso para conocer y seguir abordando esta vida, que no es solo una vida que termina en el momento de su muerte, sino que, como todas las personas, sobre todo que están en camino a ser reconocidos como santos, tienen una historia póstuma, y esa historia póstuma es muy interesante, y lo que nos han mostrado de la Fundación de Pucón va por ahí.
Bueno, quería rescatar la figura de la madre, cómo ella transmite este misticismo, esta contemplación por la naturaleza y este espíritu de apostolado, cómo con ella, lo decía Carmen Luisa, van en el campo cuando él es niño, en la zona de Purén, en el fondo de la familia, a hacer misiones con los mapuches, cómo lo lleva también cuando es niño, cuando tiene 2 años, al sur a ser curado por el padre Tadeo. Pero luego de esa brevísima pasada por la madre, quería detenerme en su novela. La novela Lemunantú, que no se hablaba, es de lo único que han hablado menos, quería tomarla porque es un legado, parte de nuestro patrimonio cultural muy importante que quisiera relevar hoy día. Esta novela fue encargada por los capuchinos a Fray Francisco para hacer una reseña histórica de lo que ha significado la misión de ellos en la Araucanía. Él, en una clave autobiográfica, hace un recorrido y parte desde la conquista, y alaba y detalla maravillosamente bien las misiones de los jesuitas en tierras indígenas para poder transmitir el mensaje de la fe. Es una historia novelada que tiene muchas reflexiones sobre el mundo mapuche y, como decía al principio, es un ejemplo de cómo él fue un hombre mediador, cómo él fue un puente entre los mapuches y los evangelizadores, cómo él pudo ponerse en el lugar in situ, gozando de esa naturaleza maravillosa para poder llevar la fe. El autor recrea la labor de los capuchinos al sur de Chile desde los comienzos y presenta a los mapuches en su propio contexto cultural. Y un hilo conductor de la obra permanente es la tensión que existe entre el pueblo nativo y el extranjero o huinca en su propia lengua, que hace una larga historia de encuentros y desencuentros. Exalta como conmovido la naturaleza del sur de Chile, las montañas, los volcanes, los lagos, los bosques, como obra divina, que van revelando también cuáles han sido los derroteros del autor y demostrando también su profundo estudio de las obras clásicas, desde Alonso Ercilla, el padre Wilhelm de Moerbach, capuchino. Destaca también las tradiciones emblemáticas mapuche, como el guillatún, el machitún, también las prácticas cotidianas. Clave del relato es la familia, y es una familia de Boroa, como hablaba el padre Juan recientemente. Para él la misión en Boroa le quedó grabada para siempre en el alma, y ahí él sitúa la novela. Y la novela tiene como protagonista una mujer, una mapuche rubia, como símbolo del mestizaje, de lo que ha significado el mestizaje en nuestro país. En este entorno tan sublime, él describe los lagos como diamantes azules, los crepúsculos con colores inigualables, la nobleza de las araucarias, pero siempre teniendo como centro a esta mujer y a la familia, dándole la importancia que tiene para el mundo cristiano. La novela presenta este mundo desde la comprensión histórica, y él intercala personajes reales y hechos que efectivamente ocurrieron con la historia de Lemunantú. Se remonta desde los inicios hasta la evangelización de los capuchinos. Se pregunta, es muy reflexivo, se pregunta por las razones del fracaso a veces de la evangelización y las atribuye al maltrato, a los abusos perpetrados muchas veces a los indígenas. Despierta también, alaba el espíritu de valentía, pero también hace comentarios a la violencia. Se detiene en las heroicas páginas de las misiones jesuitas y, por supuesto, a los capuchinos y en su propia biografía. El autor busca mostrar un relato verosímil y elocuente del encuentro con el mapuche, en el intento que tiene por rescatar la figura del misionero y también la del indígena, sin menospreciar nunca este último, al contrario, porque él, como bien decía Carmen Luisa y el padre Juan y también las representantes de la fundación, él siempre sintió un especial amor por los mapuches, donde él quería siempre hacer su labor evangelizadora. Busca él también, en el contexto de exaltar las costumbres locales, incluyendo ceremonias, demostrando su dominio de la lengua mapudungún, busca terminar también con aquellas
actividades, o sea, aquellas costumbres que se contraponen al mensaje cristiano, y lo dice sin ningún tipo de eufemismos, con mucha valentía. Y él habla desde la superioridad del mensaje cristiano y no desde la persona, al contrario, ese es el foco donde pretende situar a los capuchinos, en el mensaje justamente de la buena nueva. Entonces es con la certeza de su fe que recurre a la vida de una mapuche para reconstruir esta historia, y evidencia de esta forma la intencionalidad última de su relato, pues es el profundo significado de la mujer para el catolicismo, cuyo gran modelo es la Virgen María, esperanza redentora para la humanidad y para la Araucanía. La trama también es apologética, en una doble vertiente. Por una parte, pondera la labor misionera de los hijos de San Ignacio y de San Francisco, y por otra, busca denunciar en defensa del indígena los errores cometidos por los conquistadores y encomenderos en los siglos coloniales, para luego detenerse con ejemplos en los atropellos a la propiedad por parte de los chilenos que les han arrebatado sus tierras. Se trata de una obra cuya vigencia es innegable, dado los actuales conflictos en esta línea. Las aventuras y desventuras del Lemunantú, sus sufrimientos de esposa y madre, pero su persistencia en la fe que ha recibido de los patirú, los capuchinos, revelan en su autor un personaje puente en una dimensión ambivalente. Por un lado, ese eslabón entre los mapuches y los cristianos que él representa, y por otro, se proyecta como una figura de enlace entre dos generaciones de misioneros, las anteriores y posteriores al Concilio Vaticano II. Así como la novela de Francisco Valdés en la década de 1940 presenta un lenguaje acorde al de León XIII en su encíclica Sancta Dei Civitas sobre las misiones, es gravitante en su prosa la continua representación integradora con la base experiencial de la cultura local, rehuyendo juicios peyorativos, a excepción del vicio y la violencia, de acuerdo a la voz de la Iglesia Católica años después. La relectura de esta novela es iluminadora en la actualidad, en tanto permite descubrir en su multifacético autor un adelantado a su tiempo, al comprender la necesaria estima del mapuche como un igual, la necesidad del diálogo, la relevancia del conocimiento de su historia, cultura, idioma, geografía y costumbres en línea con el decreto adyentes sobre la actividad misionera que se encuentra entre los documentos del Vaticano II. Es espejo también del ideal misionero que promueve el siglo XX, según la tradición eclesiástica, en la prevalencia del testimonio de vida, la predilección por los pobres, la anteposición del servicio y el vivo testimonio de fe, dimensiones que se conjugan en la ejemplar biografía y la amplia obra de Francisco Valdés Subercasó, bisagra representativa de la posible unión de tiempos y mundos aparentemente tan distantes. Es justamente lo que quería recoger, que todos sus escritos van revelando este convencimiento franciscano de esta evangelización experiencial, y en esta novela lo hace particularmente. Esta novela, que es del año 1946, está haciendo en este momento, está en proceso de reedición y va a ser presentada en el segundo semestre, y gracias a la generosidad de la familia va a contener también algunos de los dibujos que ha mostrado Carmen Luisa en su presentación. Para ser exacta en el tiempo requerido, doy las gracias y quedo hasta aquí. Muchas gracias, Alexandrín. No sé si Francisca Valdés quiere activar su micrófono. Sería nuestra última intervención. Hola a todos. Ha sido maravilloso todo lo que se ha venido diciendo, y me gustaría solamente añadir, de invitarlos a recorrer la página web, que tiene entre mucha información, documentos, escritos, dibujos, un punto muy humano y muy profundo, que son los testimonios de las personas. Nuestra familia fue recogiendo estos testimonios, guardándolos. Nuestras tías, mi madre, hay cartas. Entonces tenemos un legado muy bonito que se sumó a la página web con el título de Testimonios. Hay gente actual que sigue sumándose a mandarnos temas. El provincial de los capuchinos nos acaba de mandar un precioso testimonio propio. Hay personas que de Pucón me acaban de mandar nuevos. Es algo que va creciendo, porque lo único que quiero añadir es que la impronta de él en las personas queda como algo imborrable.
Así que termino con eso, los invito a que se sumen a conocerlo desde ese ángulo. Así que 1.000.000 de gracias a todos. No sé si Verónica querría añadir, también quiero señalar que el equipo que hicimos esta página web, gozamos este trabajo. El diseñador fue Gabriel Valdés Echenique, una persona artista notable que nos inspiró con la belleza de la página, con Verónica y con mi sobrino Mariano Valdés Echenique. Hicimos un trabajo con tanto gusto que hemos quedado felices con el logro alcanzado. Verónica, no sé si quieres añadir algo. Creo que está todo dicho. Decir lo mismo que has dicho, Francisca, que fue un gusto hacer esta página. Es muy artista el trabajo que hizo Gabriel, y a la gente que entre, creo que va a transmitir la página esa belleza del sur de Chile. Es algo muy impactante. Uno entra en la página y siente el verde de los árboles, siente el aire frío del sur, siente la cordillera. Y no sé, yo verdaderamente me sorprendo porque un trabajo tan redondo, creo que estábamos todos acordes en que sea algo que nos nació a todos muy del espíritu. Así que creo que las personas que entren, espero que encuentren a una persona maravillosa que los inspire y que seamos todos un Chile mejor después, porque eso es lo que todos queremos, que avancemos por nuestro país, que tanto queremos, que avance por un buen camino. Eso sería lo que yo quisiera decir, y agradecer mucho a Humberto Bonomo y a todos, Universidad Católica, Padre Juan, al obispo Jorge Concha y a todos los que han hablado, porque han sido profundamente conmovedores. Así que muchas gracias de mi parte. Muchas gracias Verónica. Y Francisca, les cuento que en el chat pueden encontrar el link de la página y también el link de la grabación al YouTube. Llegaron, digamos, a mí como mensaje directo otros testimonios. Sara Guirisasti, que propone que este conversatorio puede ser muy útil para promover valores humanos y desde la diversa perspectiva ser muy útil para que todos los chilenos lo conozcan y conozcan su misión y proyecte la misión que hoy todos los chilenos debemos plantear desde la perspectiva de valores de la dignidad del hombre y de la familia, para crear vínculos y trabajar con las comunidades mapuche. El mensaje de Cristo junto a la Virgen con son un certero y exitoso camino. También otro mensaje de Lucía Gutiérrez que plantea en el fondo que gracias a Monseñor Valdés tuve la posibilidad de conocer el movimiento de los focolares. Él conoció el carisma de Chiara Lubich en Roma durante el Concilio Vaticano II y impactado por este encuentro personal con ella sintió que el carisma era la respuesta a la necesidad de unidad de nuestro país y le pide abrir una comunidad de focolar en Osorno. Así, en 1967 llegan a su diócesis 3 focolarinas. Ya contamos con más de 50 años de la presencia del movimiento en Chile gracias a su visión. También hay comentarios de agradecimientos varios a este encuentro. Yo creo, hay una pregunta que la voy a poner porque creo que es importante. Nos preguntan en qué va el proceso de canonización. No sé si quizá nos pueden actualizar en eso. Si quieren, levanten la mano, yo le doy la palabra. No sé, que creo que están silenciados. Aquí, ok. Perfecto. Adelante, Fray Juan Bauer. Lo que puedo decir, y Monseñor Jorge podría confirmarlo, el proceso como tal se ha terminado y Monseñor Francisco Valdés fue declarado oficialmente por el Papa Francisco venerable. Quiere decir que ha vivido las virtudes religiosas, las virtudes evangélicas en forma heroica. Por eso, como proceso, está hecho todo. Lo que yo digo siempre, un proceso tiene una parte terrenal que hace la iglesia aquí en la tierra, todo ese papeleo, junto a testimonios y todo eso, probar, examinar, analizar a una persona y humanamente decir, sí, es un hombre venerable.
merece. Y la otra parte es divino, que Dios a través de un milagro normalmente aprueba ese trabajo humano. Con un milagro entendemos que Dios subraya ese esfuerzo y que ese hombre está en el cielo y puede ser venerado en el culto católico. La parte humana se ha hecho, es venerable. Bien. Servo de Dios, venerable servo de Dios, Fray Francisco Valdés Suagasú. Eso es lo que hacemos aquí en la tierra. La otra parte tiene que ser Dios y hay que pedirle que por medio de un milagro. Normalmente. Muchas gracias. Había un milagro que nosotros considerábamos muy real, muy verídico en Osorno, de una niña que tenía un tumor muy complicado, que fue sanado. Se investigó una comisión chilena de médicos y ahí fue aceptado, y esa documentación se llevó a Roma y ahí no pasó. Las razones no sabemos. Todo ese proceso hizo Padre Jaime Correa, un jesuita que tenía experiencia en esos procesos de canonización de parte de Alberto Hurtado. Y ahora esperamos que Monseñor Jorge, cuando si se manifestara algún milagro o algo que parezca, que él nos movilice al padre que tienen los franciscanos, especialista en procesos de canonización. ¿Cómo se llama? Un franciscano, un sacerdote franciscano de la provincia chilena franciscana. Él lleva varias causas en Chile. Y si un día se da un milagro, que él tome eso en sus manos. Porque el padre Juan Bauer llegó a ese proceso solo así como Poncio Pilato al credo. Cuando se empezó el proceso, se necesitaba en el país un capuchino. Y a mí me dijeron, ya Juan, firma nomás, tú puedes hacerlo. De vez en cuando te van a mandar, te van a pedir a ir a Roma, a Osorno a firmar. Ese es mi aporte. Bien. Pero este proceso, ahí el padre Juan, Maximiano Valdés quiere decir algo. ¿Cómo? Maximiano Valdés. Ya. Está en Puerto Rico, pero está aquí en la pantalla. ¿Le puedes dar el pase? Sí, estoy dando la palabra. Adelante, Maximiano. Tiene que activar el audio. Tiene que... Le debe estar apareciendo un mensaje de reactivar. Ahora sí. Ahora estoy. Muchas gracias, Carmen Luisa. Y a todos los que han hablado antes. Evidentemente, la figura del tío Francisco nos toca a nosotros muy de cerca. Yo me fui muy joven de Chile a Italia. Por consiguiente, mis recuerdos son sobre todo cuando venía a vernos y cuando venía por razones de su obispado a entrevistarse con el Papa. Fueron los años posteriores al año 71. Y yo llegué a estudiar Italia en el 71, por consiguiente mis recuerdos son de la década del 70. Y tengo una visión de él muy humana. Evidentemente era un hombre que impresionaba por una fe absolutamente granítica. Tenía una convicción y una seguridad tan apabullante que realmente conmovía y daba una enorme seguridad a todos nosotros. Cuando él venía, me llamaba y yo lo llevaba a los alrededores de Roma. Él quería salir a lo que se llaman i Castelli Romani. Y íbamos por pueblos. Ustedes pueden figurarse la impresión que hacía este hombre que salía del auto y entraba a unas callejuelas medievales y unas señoras que estaban en los umbrales de sus puertas literalmente se postraban en rodillas frente a esta figura casi medieval, con esta gran barba, muy flaco, con su hábito, ¿no?, de franciscano. Y posteriormente lo llevé muchas veces a la Camáldula, y los camaldulenses son realmente una fracción de los trapenses. Por consiguiente, es quizás la orden religiosa más rigurosa que haya en la iglesia.
la más severa, la más dura. Y curiosamente había otro chileno, que era el padre Carlos Schneider, que había llegado a ese convento después de un camino personal religioso muy difícil. Y me acuerdo la alegría de los monjes cuando yo lo iba a buscar, que me decían: este tío tuyo se levanta antes que todos nosotros en los maitines y nos llena de alegría y nos llena de un goce espiritual que ha sido muy necesario a esta comunidad. Yo creo que él tenía esta facultad de irradiar su fe y de irradiar un goce espiritual realmente asombroso. Yo no he conocido otra persona que viviera con este grado de alegría. En circunstancias también, cuando yo lo conocí, y le conocí un momento de dificultad. Yo nunca creí que ese momento de dificultad fuese atribuible a su vida religiosa. Después nos dimos cuenta que estaba enfermo. Mi padre iba mucho a verme también y nos juntábamos los tres a conversar. Y mi padre me decía: Maximiano lo veo distinto, lo veo más callado, y era probablemente porque ya estaba enfermo. Y de hecho nos contó que una vez en la plaza de San Pedro se sintió mal y le habría dicho al monseñor que tenía al lado que si le pasaba algo que lo dejara ahí hasta que terminara la misa. Por consiguiente, fue un periodo casi final en la vida del obispo, donde yo lo conocí estas facetas humanas, de hombre real, un hombre que sufre, de un hombre que sale de Chile después de todo el drama que había significado, ¿no? Los años posteriores al 71, que le tocó vivirlos a él directamente, ¿no? Y después este camino asombroso de la fe y de la alegría, haberlo visto en esta comunidad de monjes donde se sentía tan a gusto, porque era la belleza de Italia, de sus conventos, de sus bosques de pinos, ¿no? Y de esta rigurosidad religiosa que le tocaba muy de cerca, puesto que él se educó ahí. Y de las cosas que él más le gustaba hacer era seguir el camino de San Francisco y venir a pie desde Pucón, desde Asís hasta Roma. Aquellos que hablan que caminaba tanto, pues empezó en ese periodo, siguiendo la ruta de San Francisco, pasaba por un convento que se llama Subiaco, que está fuera de Roma, que contiene la única pintura en vida de San Francisco. Ahí se ve cuánto era pequeño el santo, cuánto era bajo, y ahí está pintado él, y por consiguiente él pasaba por ahí a mirar esa pintura como algo en lo que identificarse. Yo quería contar esta experiencia mía porque no es una experiencia histórica ya alejada del personaje, sino que una relación tan íntima y tan intensa, y haber conversado con él los que fueron sus años en Roma, sus padres de embajadores, toda una vida absolutamente, ¿no?, de gran éxito en todo sentido, con una abuela que recorría Roma escribiendo sobre las iglesias y con una madre que lo ayudó a seguir y a encontrar esta vocación. Y mucha gente no sabe lo difícil que fue el encuentro con su vocación. Y como él mismo me contaba, el tremendo sufrimiento que vivió él antes de confesar que se quería dedicar a la vida religiosa y cómo él lo interpretaba realmente como tentaciones para que no lo hiciera. Cómo fue un sufrimiento personal interior, que por lo demás eso está escrito, ¿no? Y está escrito en la causa que hizo el padre Correa. De modo que era un hombre real, humano, completo, frágil, con una fe extraordinaria, que irradiaba este goce que sorprendía a todos los que tenía a su alrededor. Eso es lo que yo recuerdo y eso es lo que yo quisiera contar en este momento. Muchas gracias por la oportunidad. Gracias, Max. Muchas gracias. Bien, llegaron más mensajes, estuvimos casi 220 personas conectadas en vivo en esta sala. Yo creo que la actividad tenía que durar 1 hora, ya vamos en 2 y podríamos estar 3 horas más. Creo que una vida es poca para poder recuperar el valor, la historia, el patrimonio y el legado de Monseñor Francisco Valdés. Yo no quisiera, digamos, no quisiera cortar, pero me parece que es el momento de hacerlo. Si quieren, hay una última mano levantada, Elizabeth. Tomamos el testimonio de Elizabeth y después
cerramos este encuentro no como un punto final, sino como un punto de partida de otras y futuras acciones. Y bueno, y por supuesto también deseando y diciendo que el apoyo que puedan tener la Fundación y la familia en este proceso es fundamental. Se siguen levantando más manos. Vamos a pasar, como dijimos, la última. Elizabeth puede ahora activar su micrófono. De nuevo, por favor. De nuevo, un segundo. De nuevo. Ahora sí. Ahora sí. Sí. Sí, muy buenas tardes. Quiero señalar un par de cosas desde un corazón muy emocionado. Una alegría inmensa haber podido disfrutar de este encuentro, ver a la distancia a personas que conozco, que conocí en un momento especial cuando trabajé junto al padre Jaime, emocionada de escuchar lo que muchas veces leí, muchas de las fotografías que se mostraron las compartí en el Obispado de Osorno, y quiero manifestarle a la señora Carmen Luisa que fue gracias al libro que escribió su mamá de las cartas de Margarita Valdés que realmente yo conocí a mi querido Monseñor. Soy osornina, al igual que muchas de las personas que deben estar escuchando. Lo conocí desde pequeña, cuando él se bajaba de su combi o de su Vespa y cruzaba la calle donde yo vivía para ir a Cáritas, ya con su sotana al viento. Yo vivía a un par de metros de Cáritas. Lo vi muchas veces en el colegio Inmaculada Concepción en ese tiempo. Me dio el cachetazo, como yo digo, o sea, la confirmación. No entendía muchas veces por qué teníamos que ir a la misa de las 11:30 los domingos, porque mamá, predica Monseñor y es muy larga su prédica. Yo, una niña, no entendía. Por lo tanto, pasó por ahí esta figura. Pero fue gracias a ese libro de la mamá de la señora Carmen, que mi mamá compró, que yo lo leí y descubrí a esta persona maravillosa, maravillosa, a un verdadero San Francisco que vivió en nuestro país y en el sur de Chile y que terminó en Osorno siendo obispo, cuando él nunca quiso ser obispo. Quiso ser lo que dijo la señora Margarita. Leí mucho de sus escritos, visto mucho de sus obras. Por lo tanto, simplemente gracias por este encuentro maravilloso. Gracias, Alexandrín, por hablar un poco más de la novela, que he hecho todo lo posible por conseguirla y leerla completa y todavía no lo logro hacer. Espero encontrar en la página de la Fundación. Y como dijo el padre Juan Bauer, a quien conocí cuando trabajé en el proceso con el padre Jaime Correa en Osorno, firmamos muchos papeles juntos los dos ahí. El de arriba tiene que hacer ahora su pega. Mi querido padre Jaime hizo todo lo que había que hacer, eso lo aprobó Roma, ya es venerable. Esperemos que Dios haga lo que tenga que hacer. Simplemente, muchas gracias. Gracias de corazón. Muchas gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Bueno, con este testimonio sentido y cercano, damos por finalizado este encuentro. Yo, a nombre del Centro del Patrimonio Cultural de la Pontificia Universidad Católica de Chile, a nombre del director del Campus Villarrica, Gonzalo Valdivieso, y de toda nuestra comunidad, le agradezco haber estado aquí hoy día en la tarde. Les agradezco haber participado en las actividades del Día del Patrimonio Cultural. Es importante que las actividades que se celebran en este día tengan mucha presencia, mucha participación, porque es el deseo y la necesidad de celebrar el patrimonio
lo que mantiene vivo el patrimonio. Y por lo tanto, muchas gracias a todas y todos. Como les decía, esta sesión ha sido grabada y estará disponible para siempre probablemente en el canal de YouTube del Centro del Patrimonio Cultural. Pueden buscarla, pueden volver a escucharla, pueden dejar ahí también sus mensajes, porque esos registros de alguna manera serán útiles en futuros procesos, en futuras actividades. Sin más, quiero agradecer especialmente a todas las personas que presentaron hoy, a la familia Valdés y, por supuesto, a la figura de Monseñor Francisco Valdés, que yo conocí hace muy pocas semanas, pero que de verdad tengo ganas de conocer ahora cada vez más. Bueno, muchas gracias y nos vemos. Hasta luego.